Muy buenos días, Shabbat Shalom. Les saluda la pastora Linel, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en otro Shabbat más de Mujer de Valor. Y en esta hermosa mañana tenemos tres damas que una más fueguito que la otra. Ahí donde las ven, no se equivoquen. Y me estarán acompañando nuestra hermana Socorro, nuestra hermana Arelis y Norma, que por ahí a veces sale como Juana, creo que ese es su nombre legal, ¿verdad? Yo me confundo y siempre digo Norma, para mí es Norma, así es que espero que en esta mañana, una vez más, a través del Espíritu de verdad del Padre en cada una de nosotras, podamos recibir lo que el Eterno tiene para nosotras en el día de hoy, en esta jornada tan hermosa de estudiar sus porciones semana tras semana. Así que, sin más, le dejo por aquí a nuestra hermana Socorro que nos llevará en oración delante del Eterno. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amadas. En este Shabbat, pues está haciendo un poquito de frío, aunque no tanto como todos estos días que ha estado bien frío. Pero bueno, espero que la estén pasando súper bien en este Shabbat, a pesar de, como dice la pastora, de lo que está pasando en Israel. Oremos también, mantengámonos en oración por el pueblo y también por nosotros, porque ahí estamos implicados todos. La porción de esta semana es sumamente interesante. Se llama Tetzaveh, ordenar o comisionar. Pues se encuentra en Éxodo 27, 20 al 30, 10. Y esta porción tiene, tiene algo bien interesante, que el protagonista de esta porción no es Moisés, sino el tabernáculo. Se habla todo, la semana pasada se estuvo estudiando todo lo que eran los muebles y todas esas cosas, los muebles, los accesorios y todo eso, pero en esta porción en específico, precisamente se está hablando del sacerdocio, de las vestiduras, con cada detalle que el Eterno pone para, o sea, especifica cada uno de los detalles que debe tener cada una de las cosas, tanto la vestimenta como la consagración del sacerdote y sus hijos. Y un detalle bien que me llamó mucho la atención es precisamente, yo sé que van a estar hablando las demás muchachas, Arelis y Norma, tal vez estén hablando un poco de eso, pero a mí me llamó la atención el hecho de que el pectoral, de hecho, el sacerdote se iba a presentar delante del Eterno, no por su propio, o sea, no por él, sino por el pueblo. Él era un intercesor del pueblo. Y nosotros vemos que cada una de las vestimentas, según el Eterno la determina para que represente al pueblo, por ejemplo, y el pectoral. Es el punto que yo quería tocar, que el pectoral tiene 12 piedras, obviamente de las 12 tribus de Israel. Y vemos un detalle muy importante que es que las 12 piedras no son, o sea, no pusieron todas diamantes, no pusieron todas rubí, no pusieron todas esmeralda, sino que pusieron piedras total y absolutamente diferentes. Y yo buscándole ahí o sea, cómo el Eterno hace las cosas y nosotros sabemos que nosotras no somos iguales. O sea, todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Y cada uno de ellos es pulida y es preparada de una forma tan especial para ponerla en el efod, porque ahí explica cómo hacerlo, cómo brillarla, todo. O sea, el Eterno nos deja ver que nosotras somos piedras pulidas y vamos a llegar a tener un brillo tan especial, pero no todas son iguales. Unas son de un color, por ejemplo, el rubí, el rojo, el diamante blanco. Bueno, diamantes hay de diferentes colores también, pero, o sea, todas son totalmente diferentes de diferentes colores. Cada una de nosotros tiene un carácter diferente y tiene una posición diferente y eh, ¿cómo le podría decir? Una misión diferente cada una de nosotras. A veces queremos compararnos unas con otras. Ah, yo quisiera ser como fulana, mira cómo es fulana, que yo quisiera, mira, chacho, cómo se expresa, todo eso es bien bonito. Y yo decía,
A veces a uno le sucede, pero digo, no, mi carácter es este. Hace mucho tiempo yo decía, yo quería, bueno, ustedes saben que yo hablo bastante, ahora hablo un poquito menos, antes hablaba un poquito más, pero dentro de eso, y había una hermanita en la congregación en mi campamento anterior, y todo el mundo decía, ay, pero es que tú hablas demasiado. Y yo le decía, bueno, después que se habla de las cosas del Eterno, malo que yo me meta a hablar demasiado, pero en bochinches o cosas así, pero cuando me pongo a hablar de las cosas del Eterno, pues uno sigue por ahí embolinado. Pero esa muchacha era bien calladita y dice, ay, padre, yo quisiera ser como Flor porque ella se llamaba Flor. La muchacha no es Floresta, es otra Flor, otra Flor. Eh, y ella es bien calladita. Y yo decía, yo quisiera ser como ella, porque pues, ella es tranquila, ella no se mete en problemas. Yo siempre estaba metida en problemas por lo que hablaba. Y realmente me di cuenta de que Dios nos quiere a nosotras cada una diferente con nuestro rol y en nuestro rol. Ahora, ¿cómo nosotros usamos nuestra personalidad para la consagración o para nosotros poder ser luz a las naciones? Es una cosa, porque si nosotros usamos nuestra personalidad o nuestro carácter para hacer las cosas que no deben ser, pues la realidad es que no damos la luz que debemos emitir cuando el Eterno nos dice que vamos a ser nosotros su representación aquí en la tierra. Así que yo me puse a mirar y digo, claro, me tengo que aceptar tal cual soy, pero entonces cada día dejar que el Eterno sea el que nos pula para que nosotros podamos dar el brillo que tenemos que dar y podamos ser esas piedras preciosas que el Eterno quiere de nosotros. Así que está bien interesante ese puntito y me llamó un poquito la atención porque la realidad es que somos piedras hermosas y preciosas delante del Eterno. Y bueno, pues para comenzar, no vamos a quitarle mucho tiempo a las muchachas para exponer, porque yo sé que a veces uno tiene un tema y tiene que irlo cortando, ¿verdad? Pero quisiera pues que el Eterno pues le dé la sabiduría y a nosotras el entendimiento para hacerlo, para poner en práctica lo que ellas nos van a traer. Bueno, pues vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este Shabbat que nos das. Un Shabbat un poquito frío, pero tú nos tienes en un lugar cálido, porque podemos estar en nuestros hogares, nos tienes que, toda la provisión que hiciste para que cada uno de nosotros estemos bien. Gracias por el descanso de la noche. Pudimos descansar, pudimos estar eh, confortables, tenemos un techo. Gracias porque en realidad las bendiciones tuyas son muchas. Y siempre repito lo que mi esposo siempre repite en las oraciones, son tantas las cosas por agradecer y tan pocas las que pedir, porque antes que pidamos ya tú nos has concedido lo que nosotros necesitamos. Así que en esta ocasión queremos presentarte a estas dos damas que van a estar teniendo la palabra. Sé tú con ellas, ilumínalas y permite que sus palabras sean tus palabras y que pueda traer un beneficio espiritual a nuestras vidas para nosotros poder seguir creciendo. Te damos las gracias, Padre, porque tú siempre estás al control de cada una de las situaciones y no sabemos las situaciones que, yo no sé, las situaciones que está pasando cada una de las damas que nos están escuchando, pero tú las conoces, así que las pongo delante de ti para que tú obres en su corazón conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Padre. Dirígenos a cada una de nosotras y permite que cada día podamos ser luz donde quiera que estemos, que podamos brillar y llevar el mensaje con nuestra vida a todas las personas que están a nuestro alrededor. Te lo agradecemos, Padre, y te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, el resto del tiempo, no sé si es Norma o Areli, pero bueno, la que le toque, pues adelante. Que el Eterno me las bendiga. Normita está Norma, no te gemía. oyes Ahí está. ahora. Una vez, es que por ahí hay situaciones que me superan la tecnología. Eso sí que me lo tienen que perdonar. Pero bueno, es como decimos, una vez más, que el Eterno nos ha devuelto la vida y nos ha dado el privilegio de poder abrir nuestros ojos. Y la muestra de su misericordia es tener vida,
y poder estar en este Shabbat y poder haber subido al Shabbat y poder estar sentado a la mesa. Él nos llama a la mesa, el Rey nos está llamando y hemos acudido a la cita y hoy estamos queriendo que nuestro corazón se alinee a su palabra, queriendo que su rúa nos hable al corazón, porque Él conoce, solo Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Solo Él conoce lo que cada uno vive, solo Él conoce las circunstancias de que cada uno nos presentamos y nos sentamos a la mesa. Pero es grande su misericordia. Solo podemos decir que es grande su misericordia, que no hay otro Elohim más grande, más santo, más puro, más fiel que el que tenemos y conocemos. Y como decimos, el privilegio que tenemos de conocer lo que conocemos, la Torá, su corazón, esa fuente inagotable que es su palabra dentro de nuestras vidas, que se revela, que se abre a nuestros ojos cuando le buscamos, es la verdad que el alma se llena de gozo y de alegría por decir, Señor, qué bueno que eres tú en nuestras vidas. Qué bueno que no son las circunstancias, que no son los problemas, que no es la vida, sino es Él en medio nuestro, es Él que nos dio la salvación, es Él el que nos enseña a caminar por medio de Yeshua, donde nos presentamos delante de su trono y es Él el que abrió el camino para llegar a su presencia. Y es bueno porque no nos dejó solos, sino que nos dio a ese ayudador, a su Rúa, para que nos ayude en toda nuestra vida. Entonces, más que agradecida, creo que eso es lo suficiente para poder agradecerle a Dios, Señor, gracias, porque las circunstancias no son nada, los problemas no son nada, comparado con la grandeza de nuestro Padre, comparado con la grandeza de estos cielos, y aún más grande que estos cielos es Él. Entonces, ¿qué podemos decir? Padre, gracias. Como decimos, ahí hay un sticker que anda dando vuelta que dice, hay muchas cosas por las que agradecer, y es muchas son las cosas. Entonces volvemos a decir una vez más, una parasha más. Él nos da una estructura en la parasha anterior de cómo estaba el tabernáculo, pero hoy nos enseña cómo vivir en ese tabernáculo. Hoy nos está enseñando cómo debemos vivir dentro de ese tabernáculo y cómo debemos vivir para que su misma presencia no nos destruya, sino que nos enseña a vivir como Él quiere, con lo que la estructura que nos dio. Sabéis ordenar qué. Es decir, acá yo no salí de la primera parte. Lo leímos, pero no salí del primero. Como siempre me quedo en algún lado y de ahí no avanzo, aunque lo lea y aunque lo estudie, no paso. Pero les quiero leer Éxodo 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrás en orden, la pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Aunque podemos ver que esta para allá habla de las vestiduras, habla del dinero de rescate, habla de las ofrendas diarias, habla de la consagración de Aarón y sus hijos. Tenemos mucho para estudiar, pero es eso. Esa mañana decía, es esa fuente inagotable, esa es su palabra, que no tiene fin. Por algo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará porque permanecerá para siempre. Y así Él es en nuestra vida. Y esta semana, aunque leía la para allá y aunque podíamos comentarla, solo nos quedamos sobre la menorá que está encendida. Cómo encender la menorá. Cómo es ese aceite puro de oliva que enciende la menorá. Es decir, los tubos que llevan el aceite para poder encender la luz. Y lo llevábamos a cómo nuestra vida fluye el aceite.
qué clase de aceite cada una tiene, examinando nuestras vidas. ¿Qué aceite estoy llevando para encender la luz? ¿El aceite puro de oliva o el aceite mezclado? Y esa fue algo de las preguntas que en toda la semana leíamos, buscaban, y, y todas nos llevaban a decir el aceite puro, el aceite no mezclado. Entonces, en Zacarías 4, que es una de las partes que también nos lleva esta para allá, habla de que no es con ejército ni con fuerza, Zacarías 4:6, sino con mi espíritu, dice Yahweh. Habla de la visión de la imagen celestial de la menorá, que también viene a figurar como un modelo del hogar, porque nuestra casa es el lugar donde debemos encender esa luz. Nuestra vida es el lugar donde tiene que estar el aceite, como en las 10 vírgenes, aceite para que nuestra lámpara se encienda, aceite para que tiene la lámpara. Ahí en las 10 vírgenes habla de el aceite que tenían las lámparas, pero el aceite que también estaba de reserva, y cómo lo llevamos y cómo lo mantenemos, y cómo podemos ser esas 10 vírgenes prudentes, que no solo tienen aceite, sino que guardan para los tiempos de la noche, porque acá dice, y la encenderás a la noche, a la tarde, cuando ya la oscuridad está llenando la tierra, cuando ya el sol se está yendo, cuando ya llega la noche, había que encender esa lámpara. Y en nuestras vidas creo que es eso. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la noche? Cuando llega la oscuridad. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las situaciones, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan los problemas? ¿Tenemos aceite de reserva o solamente tenemos el aceite de la lámpara? Y hablamos y buscamos y asociamos a la menorá con el hogar, asociamos a la menorá que está hecha de una sola pieza, que no está ensamblada, que ha sido trabajada a martillo, y que por ella son los tubos que corren el aceite para encender la luz. Corren por esos tubos, y así es nuestra vida. La palabra dice que de nuestro interior corren ríos de agua de vida. ¿Y cómo hacemos para que esos ríos fluyan? ¿Cómo hacemos para que ese aceite fluya desde nosotros para poder encender la luz de la presencia del Eterno? Ya sea primero en nuestras vidas, ya sea primero en el interior, porque dice que en el interior fluye el aceite para encender la lámpara, para poder alumbrar las demás. Pero el aceite debe fluir desde dentro nuestro, desde dentro de los tubos que encienden la menorá celestial, desde el centro de nuestra vida, para poder ser luz. Él nos manda a hacer luz, pero ¿cómo vamos a hacer luz si no tenemos el aceite? Si ese aceite puro de oliva no es machacado. Y estudiábamos y leía y decía que en el pensamiento rabínico la menorá se presenta la presencia divina en medio del pueblo. Pero también, llevándolo a hoy, esa presencia tiene que residir en nuestra familia, en nuestro hogar. La menorá es el ambiente espiritual que tiene la casa, pero está encendida por los que habitan en la casa. Nosotros como mujeres, yo lo hablaba esta semana con Karina y decía, si te das cuenta que cuando falta la mujer en el hogar ya no es el mismo. Cuando falta la madre en el hogar en medio de los hijos se dispersan. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como madres, como esposas? ¿Y cuánta responsabilidad nos cabe poder hacer ese aceite y esa reserva para que en nuestro hogar haya luz? Aún cuando no estemos.
aun cuando ya no estemos en este mundo, ese aceite que hemos trabajado día tras día en nuestra familia pueda quedar en reserva dentro del corazón de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestra generación. Entonces, hoy decimos que tenemos una estructura, tenemos un cuerpo, pero el Mixcán tenía todo lo que necesitaba. Estaba toda la estructura hecha en el Mixcán. Solo faltaba ordenar a quienes iban a ministrar en la presencia, faltaba ordenar quiénes iban a estar en tal lugar, los levitas en un lado, los sumos sacerdotes en otro, la función de cada una dentro de ese Mixcán. Pero sobre todo se relacionaba que el sumo sacerdote tendría que encender la luz, tenía que encender cuando llegaba la noche la luz. ¿Cómo es nuestro temple? ¿Cómo es nuestra vida? Decía que la luz no es perfección, que la luz es dirección, es paz, es justicia vivida diariamente. La pregunta es, ¿hay luz en nuestra casa? Habla de que los sabios dicen que los dos olivos representan el liderazgo espiritual y la autoridad en armonía. En la familia lo vemos con el esposo y la esposa, el padre y la madre, las generaciones que caminan juntas delante de él. Ese es el modelo que hoy en día podemos vivir en nuestra vida y en nuestra casa. No se trata de que uno compita con el otro, sino se trata de que juntos puedan alimentar esa llama que encenderán la luz en el hogar, que encenderán la menorá del hogar. Pero asimismo, desde el hogar, como cada uno somos un cuerpo y cada uno somos responsables de llevar luz, primero alumbrando desde adentro, después hacia afuera, hacia el lugar donde nos movemos. ¿Somos luz? ¿Nuestro aceite es puro? Es la pregunta. ¿Nuestro aceite está puro porque está machacado, porque es el primer aceite, porque es lo primero que sale cuando se apretan las uvas? Somos olivos, cada uno, es decir, somos un olivo, una planta. Nosotros somos dos olivos, habla. Nosotros somos las uvas. Nosotros somos esa oliva, cada una. Y estudiando y viendo, dice que somos esos canales invisibles donde el aceite no cae por azar, fluye por los tubos de esa menorá. Y en nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué hacemos para que esos tubos hagan subir el aceite delante de él? Y hablaba de una oración constante, de una conversación sana, del perdón diario, de la disciplina con amor y el ejemplo silencioso. Habla que no siempre se ven, decía, pero que sostienen la luz. Y el aceite, decía en ese resumen, el aceite son las acciones que al ser pensadas son nuestras acciones. Dice que la luz en el hogar nace en los días difíciles, porque ahí hay reserva. Cuando uno decide actuar con justicia, aun cuando estamos cansadas, ser justa, tener justicia, tener misericordia, caminar en verdad. Eso va forjando en nuestra vida que el aceite empiece a fluir en nuestras vidas. Porque Él nos dice que su trono es justicia, misericordia, es verdad. Y si nuestra casa es una menorá, si nuestra casa es el lugar donde fluye la presencia, si nuestra casa es el lugar donde
la luz brilla, porque está la palabra de verdad. Que podamos avivar eso que está en nuestras vidas. Que podamos ser esas olivas que, que al apretarlas sale aceite puro. Y viendo cómo se preparaba el aceite, yo he estado en España y me ha tocado saber de cómo levantan las olivas para hacer ese aceite puro, porque allá es aceite que se usa mucho. Allá todo se usa aceite de oliva. Entonces, no es un aceite común, no es un aceite cualquiera el que se usaba para la menorá. No era un aceite de común que se usa para cosas normales, que sirve en la casa, pero el aceite es ese aceite puro de oliva. Él dice que traigan aceite puro de oliva, machacado, para hacer arder continuamente la lámpara, para hacer prender la luz del santuario, donde la luz no se podía apagar, no podía apagarse. Pero a veces, ¿cómo apagamos la luz? Porque habla que dice que el aceite elige responder con mansedumbre cuando oras aunque no encuentres resultados inmediatos, cuando sirves aunque nadie lo note. Cada acto de bondad es aceite que sube por los tubos y mantiene la menorá encendida. No es por fuerza, porque dice, no es con fuerza, es con mi espíritu. No es con el control, no es con la imposición, no es con un perfeccionalismo espiritual, no es que soy tan elevada, tan espiritual que no puedo ponerme en el lugar del vivir cada día. No soy tan espiritual que vivo allá arriba en las nubes y no puedo mirar lo que hay aquí en la tierra. No es olvidarme de todas las cosas y de todas las personas, sino que es vivir en la tierra, caminando, pero con mi corazón elevado, produciendo aceite que va a encender esa luz no solo de mi vida, de mi casa, del lugar donde yo me mueva. Donde yo me mueva y se me manifieste ahí debemos mover la luz. Pero siempre va a empezar con nuestras vidas. Siempre vamos a ver que somos nosotros y cómo nos cuesta. La semana pasada si hay algo de lo que enseñó la pastora Linel es que decía, veníamos de Egipto con luchas, con pruebas, con dificultades, con una vida dura, con una vida cosa mala, mala en el vivir que vivimos, pero si hoy tenemos posibilidad de conocer la Torah, esas obras, como decía la pastora Linet, fueron redimidas para poder edificar a otros. Si empezamos a ver que lo que nuestra vida hicimos, y Él nos redimió, y Él nos rescató, y Él nos trajo, y nos permite estar con vida, y Él nos dice que Él hizo todas las cosas nuevas, y aprendemos a ver que Él nos hace caminar en esa verdadera libertad que es su palabra. Esas obras que estaban antes y que vivimos y que pasamos no fueron casualidad, fueron el proceso por lo cual hoy conocemos la Torah. Fue el proceso que nos fue llevando, que en ese momento era dura y no creíamos pasarla, pero hoy nos llevaron a estar buscando de su presencia, anhelando su presencia, buscando saber más de ese Dios que buscábamos, sin el conocimiento que hoy tenemos, sin que nuestros ojos se hubieran abierto totalmente. Pero esas obras que fueron redimidas hoy nos sirven para edificar a otros. Porque a veces hablar de lo que no viví es difícil. Pero cuando nosotros podemos edificar a otro con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros caminamos, con nuestras cosas pasadas, que podemos ver que siempre estuvo la mano del Eterno sobre nuestras vidas. Aunque en ese momento no lo veíamos, pero cuando hoy miramos para recordar, como dice su palabra, mirar atrás para recordar de dónde Él me sacó,
de donde Él tuvo misericordia y podemos decir, Padre, realmente fuiste bueno. Y pudimos ver su mano estando en ese lugar. Pero fue un tiempo de preparación. Fue un tiempo de preparación para poder extender la mano a aquellos que están en los mismos lugares que estuvimos nosotros. Podemos hablar de la misericordia, podemos hablar de un Dios real, podemos hablar de que Él salva, que Él liberta, que Él transforma vida, que Él cambia pensamiento, que Él cambia la forma de ver las cosas. De eso, cada una que vivió etapas duras de su vida. Hoy, al mirar atrás, es lo que yo digo, gracias, Padre, porque me hiciste fuerte. Y cada una de nosotros, si nos examinamos, vamos a decir que Él nos hizo fuerte. Cuando pensamos que no lo íbamos a pasar, lo pasamos. Y hoy esa es nuestra vida. Pero hoy el Eterno nos hizo conocer esas maravillas que se abren a nuestros ojos cada Shabbat. Cada Shabbat se abre sobre nuestra mente, se corren los velos y podemos decir gracias, porque eres fiel, porque permaneces. Yo quiero permanecer fiel, inamovible en su camino. Con mis fallas, con mis falencias, sí, pero firme, nadie me mueva del lugar donde es estar en su presencia. Cuando hablamos de dónde venía la luz, de las aceitunas que fueron prensadas, dice. En los tiempos bíblicos el proceso era, se recogía el fruto maduro, y yo decía, se recogía el fruto maduro. Y nos damos cuenta que si pasa un proceso, si soy prensada en este tiempo, porque Él vio madurez en nuestra vida para poder ser prensada. Se machacaba suavemente, porque había que sacar el aceite puro. Y es necesario machacarlo suavemente. Y si lo llevamos a nuestra vida, los procesos que vivimos es suavemente. Él no nos quiere destruir en el proceso. Él quiere que de nuestra vida, desde dentro de nosotros, esas olivas que somos, en la presión suave, pueda sacar el mejor aceite de nuestras vidas. Pueda sacar el temple, pueda sacar la paciencia, pueda verse la paz, pueda verse la fe, pueda verse la confianza que tenemos en el Dios que decimos que creemos. Dice, el primer aceite era el maduro. Ese aceite era reservado para la menora, para encender la luz de la menora. Así que yo digo, wow, si somos prensadas con suavidad y a nosotros nos parece que nos arrancan todo, porque cuando estamos en prueba parece que los días no pasan, las horas no pasan, los segundos no pasan, se hacen eternos, pero cuando nos dimos cuenta del proceso no fueron tantos, no fueron tantos días, pero cuando vivimos el proceso nos parecen eternos. Pero si miramos que dice que suavemente era prensada la oliva para no destruirnos, para reservarlo para la menorá, saber que no es un aceite común, aunque cuando lo apretaban de la segunda y la tercera vez seguía siendo aceite de oliva, pero ya no era puro. El aceite salía en la primera presión. Cuando te presionaban un poquito, de ahí salía el aceite. Y si hoy nos preguntamos, ¿qué sale de nuestra vida en medio de las pruebas? ¿Qué sale en medio de la presión de nuestros problemas? ¿Qué sale cuando hay presión emocional, cuando hay presión familiar, cuando hay una presión económica, cuando hay una presión espiritual en nuestra vida? ¿Qué sale de nosotros? Dice que la presión no crea tu esencia.
Él revela lo que hay dentro de tu corazón. Y siempre vamos al corazón. Siempre vamos al lugar de la abundancia del corazón habla la boca. Todo se basa en el corazón. Y justamente ayer estábamos viendo unos videos con Karina y decía, hablábamos del corazón, de la letra, se forma allí, de los pulmones, que se forma la Gimel. No, la Gimel, veíamos un video donde la letra, la Gimel, la célula que forma eso, dice, es una célula, es como un hombre que lleva la endorfina que da la alegría. Es la que, lo veíamos en un video a través de un microscopio, era como un hombre caminando, cargando la endorfina que traía la alegría al cuerpo. Y decíamos, wow, si nuestro cuerpo está lleno de letras, si la palabra que salió de su boca está íntegramente en nuestro cuerpo, en cada órgano, en cada célula, en cada átomo, en nuestro ADN, están esas 22 cromosomas más 22 letras de la Torah. Y decíamos, qué perfecto que es el Eterno en nuestras vidas. Que su palabra, este cuerpo que fue hecho de barro, Él insufló y habló la palabra y dio vida. Y esa su palabra, esas sus letras, están íntegramente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, dice que la presión no solamente manifiesta el aceite, dice que Dios no quiere cómo uno actúa. Él quiere que se revele el aceite que está dentro de tu vida. Porque muchas veces podemos servir sin aceite. Podemos sonreír y no hay aceite. Podemos cantar y de nuestra vida tampoco hay aceite. Lo hacemos, pero realmente el aceite no está. La menará al día con el aceite puro. Y decía, no es con emoción, no es con el esfuerzo nuestro, no es con una apariencia de aceite. Por eso dice, no es con ejército, Zacarías 4:6, ni con su fuerza, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Cuánto el espíritu habita en mi vida, cuánto el espíritu llena mi corazón, cuánto yo permito que el espíritu obre en mi vida, cuánto aceite yo puedo generar en mi vida. Y hablaba de algo que esta mañana leyendo encontré y decía que la segunda y la tercera presión que hacían sobre las vides podían quebrar la semilla que está dentro. Entonces ya el aceite no es puro porque la presión las rompe. Y decía, ¿qué es la semilla? Y algo que me hizo entender es nuestra identidad. Dice que cuando las luchas y las pruebas vienen a nuestra vida y afectan nuestra identidad como pueblo, como Israel, como somos nosotros que somos hijos del Altísimo, en ese momento la prueba daña nuestra identidad. Y dice, ¿cómo se daña esa identidad de nuestras vidas? Se daña cuando renegamos, cuando nos quejamos, cuando maldecimos en el momento de la prueba, cuando queremos abandonar todo. El momento de la prueba, ¿cuántas veces hemos decidido bajar los brazos y decir, ya, no sigo más? Yo lo he hecho. Yo lo hablo porque a mí me identifica. Porque ha habido momentos en mi vida que yo dije, ya no sigo más, no oro más, que cada uno se haga cargo de su vida, yo no hago más nada.
A ese punto yo llegué una vez en mi vida, a decir, ya yo hice todo, ya oré, ya ayuné, ya clamé, ya me tiraba al suelo, empezaba de rodillas y tiraba acostada, orando por misericordia, orando, y llegó un momento de mi cansancio que dije, no sigo más. Que cada uno, le dije al Señor, cada uno se haga cargo de su vida. Yo hice lo que yo estaba haciendo. No quiero seguir más. No me quiero hacer cargo de mis hijos, no me quiero hacer cargo de nadie más. Y ya bajo los brazos. Ahí, prefiero morirme, porque estaba cansada. En ese tiempo, mi vida, yo había permitido que todo lo que me pasaba dañara mi identidad. Y ya no quisiera seguir más nada. Pero gracias porque Él nos, como decimos, Él no se da por vencido con nuestras vidas. Él no se da por vencido de que somos hombres y que a veces erramos y decimos no queremos seguir más, pero si Él puso sus ojos en nuestra vida, si nuestro embrión vieron sus ojos y nos plantó hoy en día en este camino, es que Él no se dio por vencido. Ahora, ¿qué hago yo, Norma, para que el aceite fluya dentro de mi corazón? Para que mi aceite se expanda desde adentro hacia afuera. Ese es el problema, que yo lo tengo que trabajar, que yo tengo que ser ese aceite puro, porque el aceite puro también era para ministrar. Y viendo una serie de David decía, fue ungido con aceite. Y el aceite también representa la unción. Entonces, ¿qué somos? Y yo decía realmente que el Eterno haga de poder hacer ese aceite puro, de poder ser aquellos que leen, que son leídos. Y decía, Yeshua fue Getsemaní, y se llama, Getsemaní quiere decir lugar de prensa, el lugar donde se prensa el aceite. Entonces, que Yeshua fuera Getsemaní no era una casualidad, no era un lugar apartado. Getsemaní no era una casualidad que Yeshua fuera ahí antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado. Fue el lugar de prensa. Él fue prensado. Esa presión, de su presión, de la presión que ejerció en Getsemaní, salió nuestra salvación. Entonces decimos, esa presión no es para destruirnos. Que podamos ver que esa presión no es porque el Eterno lo permita y es para destruir nuestras vidas, no. El Eterno nos presiona para que de nosotros fluya ese aceite puro y que nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio fluya por esos tubos para encender. Es no solo nuestra vida, no es solo nuestra casa, es solo la casa de Judá, 2 palos en mi mano, y la casa de Efraín. Juntas, unidas, subiendo del aceite que enciende la menorá, que forma un pueblo, que forma ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que fue adquirido a precio y a un precio de sangre. Entonces, bendito sea el Eterno que nos deja caminar en ese conocimiento. Bendito sea el Eterno que nos deja ser presionadas para que la luz con el aceite de nuestra vida pueda encenderse. Bendito sea el Eterno que nos deja saber que ese lugar donde hoy estamos en presión no nos va a matar, sino que va a sacar lo mejor de nuestras vidas para seguir encendiendo la luz. Yo creo que es tan amplio lo que Él tiene. Y a veces yo decía, pero si la para allá tiene un montón de capítulos, un montón de temas, y nos podemos detener en esto, que no lo veíamos, y a lo mejor se ha repetido muchas veces, porque siempre llama la atención, que es el aceite, cómo lo pongo en mi vida. Entonces decimos, y nos examinamos y decimos, ¿qué sale de mi vida cuando yo estoy bajo presión? ¿Reclamo o oración? ¿Ansiedad o fe?
control o dependencia del espíritu. Porque nosotros los seres humanos como que necesitamos tener el control de las cosas, si no es como que no. Como si no podemos tener el control, es como que las cosas no resultan. Y nosotros a veces somos así como mujeres, que yo controlo, que yo hago esto, yo cocino, yo esto, me cuesta delegar, me cuesta dejar que el otro aprenda, me cuesta pensar que si yo delego el otro no lo va a hacer igual que yo, no lo va a hacer igual que yo, pero va a tener la confianza de que como lo haga, lo va a hacer bien. No a mi manera, a su manera, pero que podamos hacer a mi manera y a la otra manera del otro, que sea la manera de que Dios quiere. Es decir, cuando Él nos haga pasar por esos lugares, cuando tengamos que actuar, cuando tengamos que ir, que podamos tener esa capacidad de decir, Señor, ¿cuál es la manera tuya de que vos querés que yo haga esto? ¿Cuál es tu manera de la que querés que yo gobierne mi vida? ¿Cuál es tu manera de la que tú quieres que yo gobierne mi casa? ¿Cuál es tu manera? Porque tu manera es la mejor, no la mía, no mi pensamiento, no es como yo quiero. Si en nuestra vida sale paz en medio de la presión, es porque hay aceite. Si sale sabiduría en medio del conflicto, hay aceite. Si sale humildad en la crítica, hay aceite, dice. La fe, es como decíamos, la presión que vivimos no es para rompernos, no es para destruirnos, es para purificar. Porque cuando estamos en situaciones con otras personas y nosotros miramos a la otra persona, a lo mejor le echamos la culpa a la otra persona, nuestro cónyuge, nuestros hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos, pero no nos damos cuenta que el otro, lo que pasa o lo que el Eterno nos permite vivir con el otro, no es por causa del otro, es por causa mía, para que yo me purifique, para que yo me santifique. Él lo permite para mi santificación. Él permite a veces las confrontaciones, a veces que veamos reflejados con personas que nos chocan, que no es como creemos, no es como nosotros piensan, no camina como no es nuestro pensamiento, pero lo hace para ser santificadas. Entonces, yo necesito el aceite, mi casa necesita su aceite, mi generación necesita tener luz porque generamos aceite. La congregación donde vamos somos muchos, pero si cada uno tenemos ese aceite puro y podemos encender una luz, es otro las cosas, es otro el ambiente, es otro lo que se mueve. Si somos constantes, a pesar de que realmente la lámpara que está en nuestras vidas nunca se apague, que no sea, que tiene que ser constante, que no sea interrumpida, sino que la presión que ejerzan en nuestra vida por medio de dificultades haga que aún ahí, aún sin ganas, aún en medio de los conflictos, aún en medio de los problemas, podamos seguir generando una luz continua para que la menorá no se apague, para generar luz en nuestras vidas. Yo creo que, como dice la menorá, para ser encendida tiene que correr aceite. Y decía, desde adentro hacia afuera, desde nuestro interior, que pueda haber ser iluminado, que nuestro interior pueda ser ese santuario donde la presencia brille, pero no solo para nosotros, porque que si su presencia brilla a nosotros, va a ser para iluminar a los que están a nuestro alrededor, que podamos mantener la luz de su presencia en nuestras vidas, para que, dice, porque cuando el corazón arde, cuando la presencia de Dios arde dentro de nuestra vida, dice, tu casa se ilumina,
no solo nuestra vida, se ilumina nuestra generación, se ilumina, hay dirección. Entonces, yo lo que saco de esto es que, y me lo pregunto y digo, ¿qué aceite estoy generando? Y esa es mi pregunta para esta semana. A mí me decía, ¿qué aceite estoy generando en mi vida? ¿Aceite puro o aceite que está mezclado? Aceite que está presionado de tal manera que está robándome la identidad. ¿Cómo yo me examino? ¿Cómo yo me muevo? ¿Cómo es mi vida delante del Eterno? Porque como decía, todo es importante, pero como siempre dicen, para saber cómo yo estoy delante de Él. Conciencia espiritual para mirarme sin mentira y sin excuso delante de Él y saber cómo yo camino delante de Él, cómo es mi vida, cómo es mi relación con Él, cómo es. Yo me conozco, yo conozco la forma de caminar, yo conozco mis pensamientos, yo conozco mi vida. Entonces yo me pregunto, ¿cómo está? ¿Mi aceite es puro o mi aceite se está mezclando? Mi aceite se está haciendo que ya no sea puro porque hay quejas, porque hay desconfianzas, porque hay un montón de cosas que están generando en mi vida y en mi identidad. Entonces, realmente, esto es lo que he podido aportar en este día, porque realmente, como yo les digo, no he podido salir de eso. Y ha sido toda la semana, es todo lo que leía, todo lo que buscaba me llevaba el aceite, el aceite, el aceite, qué aceite estoy generando, qué aceite estoy haciendo en el proceso de mi vida. Aceite puro para iluminar, para que la luz sea encendida, o mi aceite está mezclado y hace que esa luz se interrumpa y no arda continuamente para dar luz. Primero, ante Él, si Él es un Dios de relación. Y cuando viene la luz a un cuarto de está en oscuridad, siempre hacen esas comparaciones. Cuando la luz entra a un cuarto, se empieza a ver todo lo que hay ahí. El desorden, lo que está ordenado y lo que no está ordenado. La luz hace eso, hace ver qué hay en nuestra vida. Cuánto orden y cuánto desorden hay en nuestras vidas. Y esa es la palabra. Esa es la palabra que cuando viene a nuestra vida nos confronta. Y realmente a veces no nos gusta estar confrontados. Hay personas que no nos... Si alguien me dice que le gusta que le diga la verdad cuando está equivocado y alguien me dice, yo, es lo que yo pienso, ¿no? No quiere decir que sea verdad. Pero si alguien dice, a mí me gusta que me digan cuando estoy equivocada y no provoca un mover dentro, a mí, yo prefiero que me lo digan si estoy equivocada. Pero que va a producir en mí algo, lo va a producir porque es cierto. A mí, a veces pensamos que hacemos las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien. Y es bueno que nosotros digan, no, mira, estás equivocado. Esto no es así como vos pensás. Las cosas son así, así, así. Mirá, pensar, recapacitar si lo que estás haciendo está bien. Entonces, que podamos llegar a ser luz en medio de la oscuridad, que podamos ser ese aceite, que podamos ser esas uvas que son prensadas suavemente, generando aceite puro para encender la luz de la menorá. Así que creo que esto ha sido lo que hasta hoy he podido sacar esta para allá. Espero que les sea de edificación, como lo ha sido para mi vida, y la dejo con nuestra hermana para que ella siga extendiéndose en esta para allá que realmente es bastante amplia. Así que Shabbat Shalom para todas y las dejo con nuestra hermana. Amén, Norma, gracias, Shabbat Shalom. Y Norma dice, esto ha sido lo que he podido traer, como si trajo algo así bien poquito, ¿verdad? Bien simple, pero nos trajo una palabra que nos confronta a ver qué estamos trayendo, ¿verdad? Qué aceite estamos aportando, que son cosas que muchas veces pasamos por alto. Así que gracias, Norma. Y esta para allá sigue teniendo muchos detalles de parte del Eterno, ¿verdad? Como la parasha anterior, que como bien dijo Soki, um,
nos trajo, ¿verdad? Cada elemento que iba a haber dentro del tabernáculo, qué ofrenda el pueblo tenía que traer, ¿verdad? Y el Eterno sigue con sus detalles porque Él es muy específico en lo que quiere y cómo lo quiere. Y no sé a cuántas de ustedes les ha pasado, por lo menos yo soy culpable de esto, que esta paracha en ocasiones anteriores yo le he leído tan rápido, ¿verdad? Que uno va a leer ahí como que, porque en la mente, ¿verdad? A veces de uno dice, ¿qué tiene que ver la vestidura del sacerdote con mi día a día? ¿Verdad? Así que tendemos a que las cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? Que no, que no nos aplican, pasarlas así bien rápido, pero cuando lo leemos con detenimiento, podemos ver que muestra tanta identidad a través de las vestiduras que el padre, ¿verdad? Le pidió a los sacerdotes que usaran um, a través de la menorá, ¿verdad? Que como bien dijo Norma, tenía que mantenerse encendida, pero el pueblo era quien tenía que traer ese aceite puro. Podemos ver el privilegio tan hermoso que el Padre les está dando a los sacerdotes de representar al pueblo y de representarlo a Él delante del pueblo, pero al mismo tiempo podemos identificar la responsabilidad tan grande que viene con ese privilegio. No es solamente, ¿verdad?, algo bonito, es una responsabilidad muy grande. Y yo veo al sacerdote y me imagino un soldado que está al frente de batalla, porque literalmente él era esa persona que estaba entre la presencia de Jehová y el pueblo. Y él tenía que asegurarse que todo estuviera en perfecto orden en el tabernáculo, porque él era ese representante, él era el que tenía que hacer ese trabajo. No solamente tenía que presentarse de la manera precisa y específica que el Eterno le había ordenado, ¿verdad? Con cada parte de la vestidura exactamente como el Padre la quería y puesta de la manera correcta, pero también habían instrucciones muy específicas para cada cosa que se iba a hacer dentro del tabernáculo. O sea, no era cualquier aceite que podía usar, no era cualquier incienso que podía ofrecer, no era cualquier pan, no podía él cambiar dónde iba a hacer cada cosa dependiendo de la manera en la que él se sintiera ese día. A veces vemos las vestiduras y decimos, oh, wow, qué, qué glamoroso, ¿verdad? Qué, qué espectáculo en la vestidura del sacerdote, pero no, yo ahora que lo leo con entendimiento, que lo leo así, con detenimiento, digo, wow, Padre, qué responsabilidad tan grande. Y porque nosotras que estamos en convenio con el Dios de Israel, sabemos la responsabilidad tan grande que conlleva el decir, yo te voy a servir y lo voy a hacer de la manera en que tú me pediste que lo hiciera. Y dice Éxodo 28:2, harás vestiduras sagradas que le den gloria y esplendor. Y luego dice, para consagrarlo, para que me sirva como sacerdote. Ellos estaban siendo apartados con un propósito específico y cuando somos apartados con un propósito específico, van a haber cosas que nos van a identificar. Y una de ellas, en el caso de los sacerdotes, era su vestidura. Dice el refrán que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y esto era una frase que mi mamá y mi abuelita me decían mucho y a mí me enojaba. Sí, nena, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Así que tienes que tener cuidado con cómo te vistes, que esto, que el otro, ¿verdad? La la cantaleta de nuestras abuelitas. Pero ahora lo escucho, lo leo y digo, wow, ahora entiendo lo que me querían decir, ¿verdad? Al ponerse los sacerdotes estas ropas, ellos sabían, um, perdón, estaban haciendo una distinción entre ellos y el resto del pueblo.
Todo el pueblo los veía y no había confusión de, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién va a servir hoy en el tabernáculo? No, porque la ropa dejaba saber, estos son los sacerdotes que yo he puesto para hacer mi servicio dentro del tabernáculo. Pero no tan solo era vestirse de sacerdote, era llevar una vida de consagración y de santidad dentro y fuera del tabernáculo. Y la ropa era lo que todos podían ver, era lo que separaba, um, lo que los separaba al ojo humano, a lo visible, pero su obediencia a las instrucciones del Eterno era lo que les daba la protección dentro de ese tabernáculo, que ellos obedecían cada cosa según se les ordenó, porque hacían exactamente lo que el Eterno le pedía, se vestían exactamente como tenían que vestirse, pero también hacían la función exactamente como el Eterno le pidió que las hicieran, porque la vestidura sola no era suficiente. Yo me puedo vestir de pies a cabeza de pelotera, pero no sé absolutamente nada de jugar pelota. Entiendo el juego, me gusta ver los juegos de pelota, pero no me pongan a jugar pelota. Entonces, que ellos se vistieran de sacerdote, no los hacía sacerdote, ellos tenían que ejercer la función exactamente como se les había dado en las instrucciones. Y dice la palabra en Primera de Pedro 2:9, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuántas en algún momento de nuestra vida hemos recitado este versículo, ¿verdad? Y nos hemos aferrado a él y lo hemos hecho nuestro. Yo sé que yo sí. Pero cuántas cuando lo dijimos, lo hicimos sabiendo, uno, el privilegio que es poder decir que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, pero sabiendo también la responsabilidad que conlleva serlo, que conlleva ser real sacerdocio, que conlleva ser esa nación santa de Elohim, pero para poder anunciar sus virtudes. A veces los recitamos como que, no, es que la autoridad es mía. Me tienen que dar mi lugar porque yo soy real sacerdocio, pero no es para elevarnos nosotros, es para poder anunciar sus virtudes. ¿Verdad? Cuando nos damos cuenta que ser real sacerdocio, que para ser real sacerdocio hay que mantener esa menorá encendida desde el anochecer hasta el amanecer, como estaba diciendo Norma, y que solo se puede usar aceite de oliva puro, de olivas prensadas, como muy bien ella lo explicó, y que no vamos a necesitar un poquitito de aceite para poder mantener la menorá encendida, porque la menorá es muy grande, así que necesitamos un suministro de aceite bastante grande. Y cuando, aparte de saber que tenemos que mantener la menorá encendida y tenemos que traer el aceite, luego de eso, ¿verdad? Nos cae el 20 que la menorá también soy yo, la lámpara también soy yo, ¿verdad? Porque dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Y sí, ciertamente, sin duda alguna, Yeshua, ¿verdad? Es la fuente de luz eterna. Eso eso no hay duda, ¿verdad? No se lo estamos quitando, pero como seguidoras de la Torá, como seguidoras de nuestro Mesías, somos llamadas a mantener nuestras lámparas encendidas porque somos la luz del mundo, somos la representación del Eterno aquí en la tierra. Entonces, cuando ponemos todas esas cosas juntas, uno dice, wow, esto no es solamente un versículo bonito que tengo que recitar. Esto no es solamente algo que leí y ya, esto es una responsabilidad bien grande. Me toca mantener la lámpara encendida con aceite prensado, que el aceite me toca traerlo a mí, que a la que van a prensar es a mí. Y ese aceite tiene que ser puro. Como estaba diciendo Norma, el aceite puro, ¿verdad? Es ese aceite que sale de la primera prensada. Si te tienen que prensar más de una vez, ya tu aceite no está puro. No es que no sirve, sino no tiene el mismo valor nutricional
que el primero que se prensó no tiene la misma calidad, ¿verdad? Que el aceite que sale de esa primera prensada. Y como dijo también Norma, nos toca alumbrar en medio de la oscuridad, porque la luz no se prende al mediodía, ¿verdad? Cuando está el sol en todo su esplendor, lo encendemos durante la noche. Y como también dijo nuestra hermana, tenemos que asegurarnos de guardar ese aceite. Me gustó mucho eso que ella dijo, que guardar suficiente aceite para aún en los momentos en que no estemos, nuestro aceite esté. Yes. Dice Circa que no tiene la misma pureza porque se queda con residuos de la oliva, se pone turbio. Sirve para cocinar, para preparar pan, pero no para iluminar la menorá. Amén. Yes. Y um, ese aceite, ¿verdad? Del primer prensado, por eso es que es tan importante. Entonces hay que estar lista para cuando venga ese primer prensado, que podamos sacar aceite de una. La que no tengan que pensarnos una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Cuando nos toca repetir la prueba. Cuando nos toca repetir la prueba es porque en ese primer prensado, en esa primera prueba, no sacamos aceite del primer prensado. Entonces nos siguen repitiendo la prueba a ver cuándo vamos a sacar ese aceite de la primera. Y es importante que nuestra lámpara siempre tenga aceite, porque es que no sabemos cuándo el de al lado tal vez no tenga y la única luz que lo esté alumbrando en ese momento sea la de tu lámpara. A veces eso pasa en nuestras casas, ¿verdad? De repente con nuestros esposos, de repente con nuestros hijos. Tal vez su lámpara se está quedando sin aceite. Tal vez están siendo prensados una y otra vez y el aceite que están botando aceite, ¿verdad? Están dando lo mejor que pueden dar dentro de la situación en la que se encuentran. Pero el aceite que está saliendo no es lo suficientemente puro como para encender su menorá. Y en ese momento en la casa, la lámpara que está prendida, que está alumbrando nuestro hogar, es la nuestra, ¿verdad? Como de repente en otra ocasión, tal vez nosotras no tenemos suficiente aceite para alumbrar nuestra menorá, pero viene nuestro esposo y dice, no te preocupes que yo tengo suficiente aceite para los dos. En esta temporada yo alumbro. No sabemos y tal vez estamos todos con aceite puro y todos podemos alumbrar, ¿verdad? Pero hacemos lo posible para que podamos sacar ese aceite puro porque no sabemos cuándo de repente un prensado, tal vez en la circunstancia que nos encontremos, no va a sacar el aceite suficiente y nos toca coger de la reserva, ¿verdad? Porque mantener esa menorá encendida no es opcional. El Padre no dijo, cuando te sientas bien o cuando pienses que está muy oscuro, entonces enciende la menorá. No, es un mandato. Hay que tenerla encendida desde el anochecer hasta el amanecer. Y en mi casa, a mi esposa a mí nos gusta siempre decirle a nuestros hijos, um, no se trata de una competencia cuando estamos haciendo cosas en el hogar que no sé sus hijos, pero los míos empiezan, es que yo hice esto, esto y esto, y fulanito hizo una sola cosa. Y empieza el otro, sí, pero es que ayer yo hice esto, y tú no. Y no, aquí somos una unidad. Trabajamos en unidad para que la casa funcione como debe funcionar. No es una competencia, no es que tú hiciste más hoy, este hizo más ayer, no importa. Cada cual haga lo que yo les pedí que hicieran y ya, ¿verdad? Y no, dale, aquí estamos igual. Ellos mantienen un conteo de quién hizo qué, ¿verdad? Pero tratamos de inculcarle eso. Somos una unidad, trabajamos como una unidad para que todo funcione bien. No se trata de quién hizo más que el otro. Es simplemente que cada cual nos aseguramos de hacer lo que tenemos que hacer para que todo trabaje como tiene que trabajar, para que todo sea
más llevadero. Por eso el sacerdote no traía el aceite, porque su trabajo no era traer el aceite, su trabajo era encender la menorá. El aceite prensado, puro, le tocaba traerlo al pueblo. Y así mismo, ¿verdad? Lo puedo ver en, como en la congregación. Nosotros traemos el aceite de oliva prensado y puro. Y nuestros líderes se encargan de que nuestra congregación, en este caso es la Casa de Israel Yará, sea esa lámpara encendida en medio de nuestra comunidad. Y de vez en cuando nuestro aceite está bajito, nuestros líderes también saben decir, espera un momento que del aceite que todos han traído, yo tengo reserva. Toma un poco para ayudarte a encender tu lámpara. Porque de eso se trata, somos una unidad, todos trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer para que todo pueda ser más llevadero, para que todo, ¿verdad?, funcione como debe funcionar. Y como dije anteriormente, el sacerdote no se vestía y ya. Él tenía muchas funciones y responsabilidades y no eran solo para su beneficio. La mayoría, si no todas las funciones que hacía, eran para el beneficio del pueblo. Por eso dice, ¿verdad? Como mencionó Socorro, que ellos llevaban los nombres de todas las tribus en el pecho, pero también las llevaban en los hombros. Las llevaban en los hombros como un símbolo de responsabilidad. Cargaban la responsabilidad del pueblo sobre ellos y las cargaban en el pecho a modo de intercesión, a modo de recordatorio delante del Eterno. Y aún así todo lo que hacían lo hacían con excelencia. Y suena muy familiar porque nosotras como mujeres a veces no solamente nos vestimos para nuestra función, sea la función que tengamos cada una, que vayamos a trabajar, tengamos nuestros propios negocios, trabajemos para un empleador, no importa. Um, También nos toca ponernos nuestra ropa de esposa, nuestras vestiduras de mamá, nuestras vestiduras de amiga, y tenemos muchas vestiduras que nos tenemos que poner ya de acuerdo a la función que estemos haciendo, pero hay muchas otras cosas, muchas otras responsabilidades que tenemos que hacer, tengamos la vestimenta que tengamos puesta. Y llevamos también la responsabilidad de nuestra casa en nuestros hombros, sin quitarle el lugar a nuestros esposos, ¿verdad? Sabemos que ellos son los sacerdotes que el Padre ha puesto en nuestros hogares, pero lo hacemos cuando tenemos que hacerlo y también llevamos a nuestras familias en nuestro corazón, intercediendo por ellos, presentándolos delante del Eterno, como decía Norma, que ella oraba y se inclinaba al Padre intercediendo. Y creo que todas las madres nos podemos identificar con eso, pero mientras hacemos esto, hay otras funciones que tampoco podemos descuidar para que el lugar de la morada del Eterno, que ahora somos tú y yo, siempre esté en orden. Y el Eterno le pidió al sacerdote que limpiara el altar, que quitara las cenizas que quedaban. Y nosotros también tenemos que limpiar nuestro altar de cualquier ceniza, cualquier raíz de amargura, falta de perdón que podamos tener en nuestras vidas para asegurarnos que nuestro altar siempre esté limpio. El sacerdote se encargaba de mantener la menorá encendida. Ya Norma explicó muy bien qué conllevaba eso, que eso va a venir con presión, que debe ser aceite puro, ¿verdad? Y hay veces que en medio de lo que estamos pasando, no, no sabemos cómo mantener ese aceite o cómo hacer que ese aceite siga fluyendo. Y hay cositas que podemos hacer muy brevemente. A veces pensamos que para poder orar necesitamos 2, 3, 4 horas. Si su día ha estado extremadamente, sí, loco, como he estado yo estas últimas semanas, mira, una oración de 5 minutos del corazón es mejor a que no haga nada, a que no ore simplemente porque está muy ocupada, a que no ore porque la vida se puso
muy loca. No has tenido tiempo de sentarte y poder leer la porción, poder leer la palabra del Eterno porque estás guiando de un lado para otro. Baja la aplicación de la Biblia en el teléfono y dale play que ella misma te lee la palabra, ¿verdad? Y cositas así que nos permiten, ¿verdad? Mantenernos activas, mantenernos en orden y mantener esa función siempre ahí constante para que cuando toque el prensado nuestro aceite pueda ser puro, para que no tengan que venir y pensarnos otra vez en otra ocasión. Dice que debemos también guardar nuestra mente. Dice la escritura que los sacerdotes tenían una diadema que decía santidad a Jehová. Nuestra mente, que nuestra pastora nos ha enseñado muy bien, que es ese campo de batalla, donde comienza todo. Nuestra mente, que es el gate, la entrada a nuestro altar, a nuestro templo, hay que guardarlo. Si no lo guardamos, se contamina. Hay que velar lo que vemos, lo que escuchamos, a quién le prestamos nuestro oído, qué estamos hablando, qué pensamientos estamos teniendo. Y si el pensamiento que estamos teniendo es contrario a la escritura o a la voluntad del Eterno, mira, llevar, como dice la palabra, llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías. Pero estar muy pendiente de lo que sucede aquí. Porque a veces decimos, ah, esas son cosas que yo me imagino. Pero de la imaginación al hecho, mira, así, rapidito. Y como decía Norma, no se trata de ser perfectas. Claro que no. Yo no soy perfecta, le puede preguntar a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, que muchos dolores de cabeza que le di, pero debemos tratar lo más posible de estar alineadas a su palabra y a su voluntad, porque así nos convertimos en ese espacio sagrado donde Él puede habitar. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de esta porción de las partes de las vestiduras sacerdotales es Éxodos 38-33 que dice, en sus bordes inferiores harás granadas de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas y alrededor de sus bordes harás campanillas de oro y granadas. Y luego en el 35 dice, Aarón las llevará cuando ministre, su sonido se oirá cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Y yo, wow, el Eterno es tan específico, tan detallista que hasta el borde de las vestiduras de los sacerdotes, hasta de eso él se preocupó. Que tuvieran las campanillas, que tuvieran las granadas. Y me llamaba mucho la atención eso que las llevará cuando ministre y su sonido se oirá cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver el ruido con que él no se muera? Y ahí estaba yo, estuve estancada en este versículo. Y usted verdaderamente cree que era el sonido lo que hacía que él no muriera. Es una campanita, es como que, ¿qué tiene que ver el sonido con mi vida? Y no, lo que ocasionaba o lo que evitaba que él muriera no era el sonido, no era, o sea, literalmente el sonido, era lo que simbolizaba ese sonido de las campanas. Mientras había sonido, quería decir que el sacerdote estaba sirviendo, que el sacerdote estaba haciendo lo que el Eterno le había enviado a hacer, ¿verdad? Era ese indicio que había servicio dentro del lugar santo, que el sacerdote estaba en movimiento y pienso que así debemos de vivir, de tal manera que nuestro servicio al Eterno ocasione sonido, no ruido, no ruido así como los gritos que sacan nuestros hijos de repente en los momentos más inoportunos, ¿verdad? No, no ruido, sonido,
porque las campanitas, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado así como los cascabeles así, suena bonito, no es un ruido agobiante como un cowbell sonando fuera de tiempo. Mm, un cowbell es un cencerro, no sé si se dice así en otros países, pero las campanas no, las campanas suenan muy bonitas. Y estaba buscando un poquito y dice que sí, en la tradición hebrea las campanas anuncian movimiento y las granadas simbolizan abundancia de mitzvot, abundancia de mandamientos. Así que en la tradición hebrea, mientras estaban sonando esas campanas, junto con esas granadas, simbolizaba que el sacerdote estaba cumpliendo una abundancia de mandamientos dentro del tabernáculo. Eso era lo que lo mantenía vivo, la obediencia al Eterno mientras le servía dentro del tabernáculo. Y yo decía, wow, Padre, tú no dejas de sorprenderme que hasta en los más mínimos detalles, ¿verdad? Hay algo tan hermoso, ¿verdad? Hay algo tan lindo que pueda ministrar a nuestras vidas, porque yo cuando me pongo ropa, yo ahora voy a tener que estar más pendiente. Yo no me fijo en el ruedo, no me fijo qué puntaje tiene el ruedo de los pantalones, de la falda, de la camisa que me estoy poniendo, pero hasta eso el padre tomó su tiempo para decir cómo quería que estuviera el borde de sus vestiduras, que hasta lo más bajo de la vestidura del sacerdote tenía un propósito para el servicio del Eterno. Y así debería ser nuestras vidas, que no solamente tengamos un sign que diga santidad a Jehová en el área donde todo el mundo pueda verlo, sino que hasta en lo más bajo de nuestro cuerpo, ¿verdad? En la planta de nuestros pies, donde van los bordes de nuestras vestiduras, no en la planta de nuestros pies, pero cerca de nuestros pies, esté esa campana que hacen ese sonido que deja saber que estamos sirviendo al Eterno. Y eso va a ocasionar esas granadas que son el fruto de ese servicio, el fruto de esa obediencia, ¿verdad? Que nuestro servicio produzca ese fruto y no tan solo un fruto espiritual o material, sino un fruto en nuestro carácter, un fruto en nuestras familias, en nuestros hogares, un fruto en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Que podamos vivir una vida como mujeres de convenio que lleve un sonido ante la presencia del Eterno y que Él nos otorgue el fruto que tanto anhelamos ver en nosotras, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y me, me llamó la atención el orden de esta porción, porque no empezó hablando de cómo se iba a vestir el sacerdote. Empezó hablando primero de la menorá, de mantener la luz encendida durante tiempos de oscuridad. Después nos habló de las vestiduras y después nos habló un poco, ¿verdad? De la consagración, que fue muy específico porque en el Eterno no hay casualidades. Y nada, a mí me fascinan mucho las parashas, pero esta porción que soy culpable de que en años anteriores la leí así como el papagayo, me dejó así como que, wow, Padre, gracias porque en todo tú nos hablas, en todo nos ministras, en todo nos enseñas. Y una vida de servicio para el Eterno no pasa desapercibida. Eso es lo que venía a mí cuando leí ese versículo de las campanas y las granadas. Nuestro servicio para el Eterno no pasa por desapercibido, ¿verdad? Él escucha el sonido de nuestra obediencia. Él escucha el sonido de nuestra fidelidad y nos otorga el fruto que nos permite muchas veces alimentar a otros, que nos permite muchas veces alumbrar a otros. Porque como bien aprendemos en esta porción y en las que las próximas a venir, los sacerdotes no servían para su propio beneficio,
sino en representación del pueblo. Y si se llevan algo ¿verdad? De esta porción, por favor, llévense eso, que vivamos, que podamos vivir una vida que nos permita bendecir y alumbrar a otros, que nos permita ser esa luz en medio de la oscuridad de otra persona, que no nos quedemos con el aceite solamente para nosotros, pues porque yo fui la que pasé la prueba, porque a mí fue que me prensaron, porque yo fui la que pasé el momento de dificultad, entonces el aceite es mío. No, a nosotras nos prensan, nosotras pasamos la prueba, nosotras pasamos el momento de dificultad, sacamos el aceite puro de esa primera prensada y la llevamos para el servicio del Eterno. Y llevamos el aceite puro para que el sacerdote pueda encender la menorá. Que todo lo que el Eterno nos ha permitido tener, lo podamos poner a su servicio. Amén. Que esto es lo que puedo aportar el día de hoy. Creo que la porción que trajo Norma fue muy clara, fue muy importante y me la llevo conmigo en mi corazón. Así que muchas gracias, Norma. Pero vamos a orar, que ya el tiempo avanza y damos gracias al Padre. Gracias, mi Rey, porque ha sido bueno, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Rey, porque tu fidelidad, Padre, no nos ha faltado, no nos ha fallado, Padre. Te damos gracias, porque hasta aún en los más mínimos detalles, tú te revelas, tú nos hablas, mi Rey, tú nos ministras, tú nos confrontas, Padre. Que a través de esta porción, mi Rey, podamos vivir una vida agradable delante de ti. Que el aceite que sale de nosotras, Padre, lo podamos poner para tu servicio. Que podamos ser esa luz que alumbra a otros en momentos de oscuridad. Que podamos ser esa lámpara encendida, Padre. Que podamos vivir una vida agradable a ti, Padre amado. Que podamos traer el aceite a aquellos que lo necesitan, Padre. Y que nuestra luz nunca, nunca, nunca se apague desde el anochecer hasta el amanecer, que podamos mantener nuestras lámparas encendidas, que de la cabeza, mi Rey, hasta los pies podemos vivir una vida de santidad delante de ti, una vida de servicio, Padre, que cuando escuches nuestra obediencia, nuestra fidelidad, mi Rey, tú nos otorgues el fruto y los anhelos de nuestro corazón, Padre, siempre y cuando se alineen a tu voluntad. Te doy las gracias por este espacio, este privilegio que nos das de poder compartir y aprender de tu palabra, Padre amado, y te pido que sigas bendiciéndonos a través de lo que nos resta del Shabbat, que puedas bendecir a todas las familias representadas, Padre, en esta reunión de Mujer de Valor el día de hoy, de aquellas que nos van a escuchar en algún otro momento, Padre. Te pido por Israel, por su paz, mi Rey, que tengas misericordia, Padre amado, no tan solo por Israel, sino también por nuestros soldados aquí de Estados Unidos, Padre. Cuídalos, bendícelos, sé tú con ellos, Padre. Que se haga tu voluntad y que puedas extender tu mano de misericordia para todos nosotros, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Muchas gracias, amadas. Les pido, como dice nuestra pastora, que sean obedientes al mandamiento. Si tienen una congregación a donde ir, por favor, no deje de congregarse. Si no, sabe que Casa de Israel Yara tiene nuestro servicio de Shabbat a las 3:30 de la tarde. Si no puede llegar a nuestra congregación en la Florida Central, se puede conectar con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook o YouTube. Que tengan un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom.